Fuero Íntimo, temporada 2. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuero Íntimo. Hoy con nosotros Juan Pablo Quinteros, actual ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba. Bienvenido, Juan Pablo, un gustazo y muy agradecido que nos visites. Gracias, Fede, gracias por la invitación, un gusto. Sabemos que estás en estos tiempos muy a mil y siempre haciendo honor a la función, así que te agradecemos doblemente porque... No, por favor, para mí es un gusto poder tomarme estos ratos para poder charlar de cosas que no van tanto con la diaria, sino que pueden ir más con la cuestión general, y siempre un gusto hablar con vos. Gracias, igualmente, Juan. Me acuerdo cuando participamos, te invitamos desde la Facu, debe hacer como 10 años más o menos, Sí, mucho. En el curso de Derecho Público Provincial y Municipal. Vos eras legislador en esa época, me acuerdo, y compartimos experiencias sí, me con los acuerdo chicos. perfectamente. Esto sería más o menos un espíritu parecido. No hay, los chicos están detrás de la cámara, detrás de la pantalla, y es un poco compartir esas experiencias. Entonces yo preguntarte de toda tu carrera, que yo me acuerdo que yo soy un poco más chico que vos, muchísimo más chico. Probablemente. No que te esté matando a vos, yo estoy robando. No, está bien, no hay problema, no dije nada. Vos empezaste tu carrera en la profesión en tribunales. Empecé en tribunales allá por el principio de la década del 90. Bueno, estuve hasta el 2003, que dejo tribunales. Un 17 de octubre del 2003 yo ya dejo tribunales. Toda esa camada que yo trabajé casi todo el tiempo en el foro, arranqué en el foro laboral y al poco tiempo me fui al foro penal. Claro. Trabajé en Cámara del Crimen, en Fiscalía. Tuve muy buenos fiscales, muy buenos camaristas. Aprendí mucho, la verdad que a mí me gustaba mucho el trabajo judicial. Esa fiscal es amiga mía también. Seguro. Yo entré al tiempo que creo que te habías ido. Exactamente, ahí, en el mismo lugar. En el mismo lugar, claro. Sí, probablemente me reemplazaste. Entonces, no tanto. No, eso no era pasante. No, pero la verdad que fue una época muy linda. Mi paso por tribunales yo lo recuerdo con enorme cariño. De todos los lugares en donde me fui con amigos que hoy conservo. Muchos de esos ya son fiscales, jueces, camaristas, claro. Siguieron con la carrera judicial, lugar que uno podría haber ocupado. Yo cuando en el 2003 me fui, yo ya estaba concursado a un cargo, que inclusive ya me convocaron como prosecretario de Cámara, con lo cual ya había comenzado la carrera, claro. Ya en los grados superiores, digamos, de funcionarios judiciales. Pero elegí por la política. En ese momento yo militaba, habíamos construido el Partido Nuevo, habíamos creado ese espacio, lo que luego fue el Frente Cívico. Me acuerdo. Y bueno, a partir de ahí, luego de mi paso por la gestión municipal, me tocó ser vocal de la ERCEP por la minoría. También lo tomé con muchísima responsabilidad. Después me tocó ser legislador, cargo que también me gustó y en el que pude estar en contacto. Bueno, ahí donde yo afiancé mayormente mi vínculo con el actual gobernador y con el actual intendente de Córdoba, porque siendo vicegobernador Martín Yarlora era el presidente de la Cámara, y una de las vicepresidencias estaba a cargo de Daniel Pasarini y la otra, claro, a cargo mía, con lo cual siempre estábamos en las reuniones, y a partir de ahí, bueno, siempre tuvimos muchísimo respeto, tanto con Daniel como con Martín. La relación fue siempre de mucho respeto, pese a que yo fui opositor, y después fui todavía más opositor cuando fui concejal. Yo renuncié un año antes de terminar mi mandato. Bueno, en su momento me pareció que, como yo me apartaba del Frente Cívico, debía renunciar a mi banca. Me pareció que éticamente correspondía eso, faltándome casi un año por delante como legislador. Y me convocó un amigo,
Aurelio García Elorrio en su partido de Encuentro Vecinal como extrapartidario a compartir la fórmula, él como candidato a gobernador, yo como candidato a intendente. Nos alcanzaron los votos para que Aurelio pudiera entrar con 2 legisladores a la legislatura, yo pudiera entrar como concejal, y bueno, ahí con Martín Yarlora de intendente y Daniel Pasarini de viceintendente. Y bueno, y siempre intenté ser un opositor absolutamente constructivo. Yo fui muy crítico, yo llevé adelante denuncias inclusive, y hice lo que creo que tiene que hacer un opositor que actúa con armas leales, ¿no? Sí. Hacer control de poder, pero hacerlo de manera constructiva. Acompañé un montón de proyectos tanto en la legislatura como en el Consejo Deliberante del oficialismo, y eso no me convertía en oficialista, y cuando tenía que criticar, criticaba. Y me parece que, sinceramente, cuando me convocó Martín Yarlora a su gobierno, me terminé de convencer que lo que había hecho como opositor claramente había sido constructivo y le había servido también a los gobiernos. Tener ese control de poder también le sirve a los gobiernos para mejorar. Se nota que te has ganado con todas tus acciones todo el respeto tanto de lo que ha sido oficialismo y como opositor. Así que... Sí, yo siento que uno cuando en la carrera política va caminando y transitando, el respeto es algo que se construye todos los días, y básicamente lo más importante es mostrar una coherencia, no solamente en lo que dice, en lo que hace y en cómo lo expresa en su vida particular también, ¿no? Nosotros somos lo que expresamos. O sea, yo no puedo ser una cosa delante de cámara y otra cosa detrás de cámara, no puedo ser una cosa como funcionario y otra cosa distinta en mi vida. Bueno, es un concepto de vida que yo tengo, y que, bueno, lo sigo casi a rajatabla, digamos. Sí, se nota. Y te felicito, Juan Pablo. Yo te hago, mientras estabas contando y todo tu paso por tu carrera política, ¿qué es lo que más te marcó en toda tu experiencia? A ver, a mí y contanos el hecho. A ver, lo que más me marcó mi vida no tiene que ver con la política. Lo que más me marcó mi vida tiene que ver con el nacimiento de mis hijos, tiene que ver con el año 2009, que fue un año absolutamente difícil para mí. Ese fue el año que entró la pandemia de la gripe A la Argentina, la primera, no la segunda, la primera, que no fue tan nociva como la segunda, que nos tuvo confinados tanto tiempo, pero bueno, yo en ese momento contraje gripe A, tuve neumonía bilateral grave, yo terminé internado 11 días en el Instituto de Cardiología, y la verdad que zafé porque, bueno, se ve que la mano de Dios se posó sobre mí, y solamente porque los médicos y Dios quiso que no me fuera. Yo en ese momento pesaba 145 kilos, con lo cual mi obesidad, con la que sigo luchando todos los días desde siempre, yo en el año 2010, luego después de esa situación, a los pocos meses me operé. Básicamente a mí eso me marcó porque ahí me di cuenta que si yo quería ver crecer a mis hijos, que eran muy chiquitos, claramente tenía que cambiar mis hábitos de vida, que con ese sobrepeso yo no iba a poder vivir porque no tenía una vida saludable, y estando en política y el estrés que esto conlleva, tenía que hacer algo por mí. Y probablemente lo que más me marcó en mi vida fue ese diciembre del año 2010 en el que me operé. Yo siempre le agradezco al doctor Federico Moser, ojalá que si me está viendo lo vea o que algún amigo se lo cuente, porque yo siempre le decía a él que más que del estómago y de la operación, de la cirugía bariátrica, algo tocó en mi cabeza que hizo que yo cambiara, ¿no? Los cambios profundos se producen en la cabeza, ¿no? Uno tiene que internalizar qué es lo que quiere, proyectar lo que quiere, y a partir de ahí yo me siento absolutamente marcado por una palabra que es la perseverancia. Yo soy un perseverante constante. Yo no dejo de perseverar, y cuando me pongo algo en la cabeza le doy mucho para adelante. Eso, de lo que hablas de la coherencia, y me parece bárbaro porque coincido en tu forma de ver que las transformaciones, los cambios, primero empiezan de adentro hacia afuera, de uno. Entonces vos tenés que ser coherente
con lo que uno está Mira, yo te voy a decir una cosa, Fede. Por eso te felicito y es realmente, lo has demostrado, pero empezando por vos. Mira, yo te voy a decir qué es lo que yo siento, ¿no? La verdad que por eso te decía cuando arrancábamos el programa lo interesante de poder hablar en situación atemporal y no del tema del día, que es de lo que estoy hablando todo el día, de lo que pasó hace media hora, una hora, 2 horas, antes de ayer o lo que va a pasar mañana, porque hasta te piden predicciones. La verdad que cada vez que yo enfrento un desafío, yo no voy a tener nunca un desafío más grande que el que tuve con mi propia vida. Y cuando vos podés transformar tu propia vida de la manera en la que transformé yo, es difícil que yo le tenga miedo a poder transformar alguna otra realidad, porque yo pude cambiar mi propia realidad en la que todo el mundo me veía y creía que no lo iba a poder superar nunca. Porque la verdad que la limitación que uno mismo se pone es la barrera más difícil de vencer. Una vez que vos podés contra tus propias limitaciones, contra lo que uno toda la vida cree que no va a poder y puede, encuentra que lo demás es cuestión de darle para adelante, perseverar, poner voluntad, esfuerzo, profesionalismo, prepararse, armar equipo. Créeme que pese a que mi gestión en el Ministerio de Seguridad es muy difícil, porque es compleja, es complicada. Yo te calculo que aparte yo manejo una fuerza desde lo político, que es la Policía de la Provincia de Córdoba, que tiene 23.000 hombres y mujeres, con lo cual te darás cuenta de la complejidad que tiene. Manejo una secretaría que tiene el plan del manejo del fuego, con lo cual tiene todas las emergencias climáticas. Cuando me termina una situación me comienzan los incendios y ahí estoy, porque tengo mucha presencia y me gusta estar en los lugares. Pero digo, bueno, uno siente que cuando tiene una firme vocación, una firme intención y un firme objetivo y claramente cuál es su norte y su rumbo, es muy difícil que lo puedan torcer de esa historia. Bueno, a mí esa historia me marcó y lo personal te marca en lo político, ¿no? Y bueno, ahora en la función que tengo, claramente todos los días, mira, yo todos los días, para que vos tengas una idea, los que somos obesos, porque yo me considero un obeso recuperado, pero todos los días puedo caer en aquella cuestión. Muchos que se operaron, como me operé yo, después recayeron en esa cuestión, con lo cual esto es una pelea que vos te levantas. Todos los días. Y es de todos los días. Es terminar el día y decir, bueno, le gané un día más a esta enfermedad que es crónica. Yo soy un enfermo crónico. Y cuando uno se va a la cama y se acuesta y dice, bueno, le gané un día más a esta enfermedad. Siento una enorme satisfacción. Y te diría que en el Ministerio de Seguridad es más o menos lo mismo, ¿no? Uno cuando se va a dormir dice, bueno, a ver, hace un balance y dice, ¿qué nos pasó hoy? ¿Qué superamos hoy? Claro. Y la verdad que es el día a día. Yo estoy acostumbrado a vivir con el día a día y superar el problema del día a día. Estoy acostumbrado a vivir en tensión constante, con lo cual para mí no es extraño. Por supuesto que por ahí uno preferiría vivir sin tanto estrés. Pero bueno, es lo que nos toca hacer y lo disfruto realmente. Muy, muy bueno, muy interesante, y es un tema que yo noto que es lo invisible, que es lo que no se enseña hoy. Digamos, porque hoy te enseñan el éxito, te muestran, y no hablo de vos en particular, digo, hoy cuando el éxito profesional y te muestran una persona cobrando o obteniendo algo material. Pero en realidad, todo lo que vos quieres hacer es que vos tenés que tomar la decisión y trabajarte vos mismo. Difícilmente alguna vez a mí, a alguno que me conoce, mis hijos, mi entorno, me escuchen que mi satisfacción o mis logros pasan por lo material. Para mí, sinceramente, por supuesto, me gusta, como todo, tener la mejor vida que se pueda tener, que mis hijos tengan todo lo que puedan tener, pero yo no soy un enseguecido con lo material. Tengo más de lo que pudiera tener, tengo más de lo que busco, y aparte yo soy de los que viven, yo tengo una vida austera. Quienes me conocen, yo soy ministro hace 2 años y medio y lo pueden ver, vivo en el mismo lugar donde viví siempre, donde viví en los últimos 10 años. Por ejemplo, yo de la función usufructo bastante poco, no tengo seguridad. Una de las primeras discusiones que tuve con el general Gutiérrez, jefe de policía, fue que inmediatamente asumí, había una camioneta en la puerta de mi casa con 2 personas de civil y bajo y les pregunto qué estaban haciendo. Me dijo, lo tenemos que cuidar a usted.
Y le digo, ¿por orden de quién? Por orden del jefe. ¿Del jefe de qué? Del jefe de policía. Pero el jefe soy yo, le digo. Así que váyanse a su casa a dormir tranquilo. No podemos. No, sí pueden, porque yo les estoy diciendo que se vayan, que yo soy el ministro. Y el otro día me llamó el jefe y me dijo, ministro, si a usted le pasa algo, yo tengo un problema grave. Y dije, bueno, no te preocupes, porque a mí no me va a pasar nada. Porque yo sigo... Hay veces que me voy caminando, yo vivo en el Parque de las Tejas. Y hay veces que me voy caminando al Panal. O hay veces que me vuelo del Panal caminando a mi casa, con mi mochila, sin custodia, sin seguridad. Bueno, pero esto es pasajero, esto es absolutamente efímero. El que no entienda que el poder es algo que así como viene se va muy rápidamente, la verdad que no está en eje. Yo creo o intento estar en eje permanente para entender que esto va a pasar y que en el tiempo que dure yo tengo que dejar absolutamente todo para darle a los cordobeses una sociedad en la que ellos puedan y una provincia para que ellos puedan salir con menos miedo del que salen hoy. Una sociedad sin delito no existe, es una utopía que lamentablemente que no existe así, claro. Porque en ninguna parte del mundo existe, hay a delito cero. Pero lo que tenemos que tratar es que la gente se sienta cada vez más segura, que pueda ganar el espacio público. Cuando a mí me preguntaban, siendo candidato a intendente, ¿qué haría yo? Yo le dije, yo me involucraría como candidato a intendente claramente en la seguridad, porque yo creía, es uno de los motivos por el cual me convocó Martín Yarlona también, ¿no? Porque yo le decía, los intendentes se tienen que abocar también al tema de seguridad. No se puede creer que la seguridad es solamente un problema o una situación que atañe a la policía de la provincia de Córdoba o a un ministerio. En la seguridad nos tenemos que involucrar todos, los medios de comunicación, la familia, los actores de la sociedad. Fíjate lo que pasó hace poco con este tema de las amenazas de bomba, de amenazas de tiroteo en los colegios, en el que creer que eso es un tema de seguridad es cometer un error. Es un tema, y tampoco un tema que tenga que ver con la comunidad escolar y se lo podemos achacar a los colegios. La primera contención empieza en la familia. Sí. La primera contención empieza en la familia. Y la verdad que si algo en lo que me interesa trabajar es envolver a los valores de la familia, a los valores del encuentro, del diálogo, del consenso. Y no vivimos en una sociedad así, vivimos en una sociedad que es intolerante, en el que bajan mensajes de la política de absoluta intolerancia, de absoluta falta de respeto, de absoluta denostación por el otro. Si el otro piensa distinto, claramente pasa a ser tu enemigo, ni siquiera tu adversario político, pasa a ser directamente un enemigo, porque salimos de un esquema al que todo nos había agobiado, ¿no? El del kirchnerismo que dividía todo en dos y que cortaba claramente la situación y te convertía en enemigo. Y pasamos a un esquema en la otra punta ideológica, pero exactamente igual, en el que están los fanáticos de un lado, los otros fanáticos del otro, y en el fanatismo no se puede ver, yo el fanatismo solo lo concibo para el fútbol. Tal cual, hincha de Talleres. No, de Belgrano. De Belgrano. Como corresponde, como casi todo Córdoba. Sí, Juan Pablo, tocaste un tema que es muy, muy sensible, que digamos, puedo decir que baila con la más fea porque te toca un tema tan delicado que es la seguridad y sobre todo en estos tiempos. ¿No crees que muchas veces a la justicia se le tira la responsabilidad de la seguridad? A ver, en esto, primero decirte que yo no sé si es bailar con la más fea, es bailar con quien uno elige. Esto yo lo elegí, claramente yo le pedí al gobernador, seguramente alguno que está viendo pensará que aparte de haber hecho esa cirugía tendría que haber hecho también un tratamiento mental, porque hay que estar, para pedir esto, ¿no? Hay que no estar bien. Y yo lo pedí porque yo creo que de ese lugar podía aportar. Yo tengo un concepto muy claro respecto a lo que es la seguridad y a lo que quiero en materia de seguridad. Nosotros tenemos 3 poderes del Estado y tenemos una política criminal en Córdoba que la tenemos que seguir desde los 3 poderes. La legislatura haciendo las leyes que se necesitan para que se pueda dar marco de contención no solamente de la policía sino de la sociedad, con las leyes que ir avanzando en leyes que abarquen nuevos delitos, como los delitos informáticos, leyes de fondo que se te cambiarán en el Congreso Nacional, otra que se cambiarán en la legislatura de Córdoba. También con el brazo del Ejecutivo y la policía en calle,
Me parece que eso es absolutamente importante y clave, tener una policía cada vez más profesional, cada vez más empática, cada vez más humana. En eso estamos trabajando, pero básicamente con un profesionalismo claramente reflejado en sus actitudes cotidianas, porque, insisto, tenemos una sociedad cada vez más compleja, y también con un poder judicial que acompañe en la misma línea la sintonía de las leyes y lo que hacemos. La seguridad jurídica para un policía es absolutamente importante. El Colegio de Abogados, a nosotros hemos firmado infinidad de convenios con el Colegio de Abogados que nos ayuda también a esto de la seguridad ciudadana, del Código de Convivencia, para poder articular políticas en conjunto. Bueno, yo soy abogado de profesión, por eso también me vinculo, me puedo vincular bien con el Poder Judicial, porque los conozco, porque sé cómo se piensa, sé cómo se actúa. Pero bueno, nosotros cuando estamos en calle, yo soy de estar muy presente en el territorio, en los allanamientos, en los procedimientos, en los operativos, y la verdad que este nuevo mapa territorial de seguridad y justicia que tenemos en la provincia de Córdoba desde hace más de un año y que ya lo estamos implementando en muchos de los distritos es clave, porque es importante que, así como nosotros pedimos que el policía conozca el distrito donde trabaja, el jefe del CAP conozca el distrito, el fiscal también lo tiene que conocer, pero el ministro también lo tiene que conocer. Yo te diría que en 2 años y medio no debe haber lugar de Córdoba al que no haya ingresado. Muchas veces yo escuchaba cuando asumí que decían, no, porque hay lugares en los que la policía no entra. Lo puedo decir en primera persona, lo puedo decir a mí, que digan un barrio de Córdoba y yo le voy a contar que entré con la policía y lo caminé. Por supuesto, son lugares complicados, son zonas rojas, y no lo entré a las 2 de la tarde o a las 10 de la mañana, lo entré a la madrugada. Nosotros hacemos procedimiento a cualquier hora, tenemos por costumbre 1 o 2 veces por semana hacer operativos de saturación en distintas zonas rojas de la ciudad en horarios insólitos que nunca vieron entrar la policía. Nos pueden ver llegar a las 3 de la mañana, nos pueden llegar a las 11 de la noche, nos pueden llegar a las 7 de la tarde, y ahí estamos con la policía de la provincia de Córdoba, policía a la que permanentemente le agradezco, porque veo sus ganas de superarse, entendieron el concepto que uno le quiso transmitir, y desde el jefe de policía, la plana mayor, y hacia abajo, yo tengo una policía en la que confío, en la que le pido y les exijo a ellos que estén en la calle para que la ciudadanía restablezca ese vínculo de confianza con la policía, y por ahí tenemos tropiezos graves. Por ahí situaciones en las que se tropieza, en las que se mella esta credibilidad de la policía o esta confianza de la policía. Pero bueno, son los menos, son los casos, así como te digo esto, y que yo digo que bueno, yo estoy muy cerca de la policía y banco mucho el accionar policial. También cuando he tenido que tomar decisiones, he sido absolutamente inflexible con aquellos policías que se apartan del cumplimiento del deber y se convierten en delincuentes, porque ya dejan de ser policías y son delincuentes, y lo hemos llevado a la cárcel, lo hemos entregado a la justicia, y así vamos a hacer. El gobernador, cuando a mí me encomendó la tarea de ser ministro, me dijo claramente que acompañara a la policía y que estuviera al lado de la policía. Y también juntos decidimos que primero había que estar del lado de la verdad, del lado de la ley, del lado de la justicia, y así vamos a poder ser ejemplo para que la policía pudiera tener un norte y un camino. Juan Pablo, contanos, yo recién te preguntaba cómo veías, yo tengo una posición donde en el ejercicio de la profesión noto, y por eso te preguntaba si vos lo ves así o cómo lo ves sobre todo, que muchas veces se le pide a la justicia que cumpla funciones de seguridad. No, en realidad la justicia tiene que cumplir su rol, que está claro, que está determinado, tanto el Ministerio Público Fiscal como el órgano jurisdiccional tienen que cumplir sus roles, y la verdad que lo que en realidad creo que sucede es que mucha gente identifica el problema de la seguridad con el Poder Judicial, claro. La famosa puerta giratoria. Por eso, yo veo que le piden seguridad a los jueces, y los jueces no están para dar seguridad. No, pero me parece que lo que hay que interpretar también cuál es el reclamo de la gente. Me parece que el reclamo muchas veces es, entran y salen, lo metieron a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde lo volvieron en el barrio. Bueno, me parece que son cuestiones que tenemos que ajustar. Yo en esto lo puedo decir porque trabajé
casi 14 años en el Poder Judicial, con lo cual conozco también cómo es de adentro. Muchas veces hay cuestiones que desde el Ejecutivo se pueden ejecutar de una manera mucho más rápida, claro, y más ágil, y muchas veces el Poder Judicial cae en una burocracia compleja. Pero yo también te quiero decir que tengo un montón de fiscales con lo que trabajamos, te diría, codo a codo, ¿no? En el territorio, investigando causas. Yo hay algo que cuando ingresé como ministro quise potenciar, un área que estaba bastante decaída, que es la investigación criminal. La investigación criminal desde la policía para mí es clave, absolutamente clave. Ahí yo me acuerdo haberlo convencido a quien hoy es su jefe de policía, el general Alberto Vietti, para que tomara las riendas de la Dirección General de Investigación Criminal, y la verdad que a partir de ahí pudimos, eso creo que es una columna clave dentro de la policía de la provincia, ¿no? Hacer inteligencia criminal. La palabra inteligencia muchas veces es denostada y no gusta, probablemente en Córdoba más porque la palabra inteligencia con policía denota, claro, a otra época, pero yo no le tengo miedo a las palabras, sí le tengo miedo a las personas que la ejecuten y a las políticas que ejecutan. Yo tengo una política absolutamente clara, yo tengo absolutamente claro lo que quiero, con lo cual a mí las palabras no me asustan. Probablemente me asusten mucho más los hechos, y gracias a Dios nosotros podemos contener un montón de situaciones. Yo sé que nuestra policía no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver con aquella policía que quedó absolutamente en el olvido, y de esa policía no existe absolutamente nada. Y mientras yo sea ministro, y no por hacerlo personalista, porque creo que esto va a quedar como una huella que ojalá de la que nadie se pueda salir, vamos a tener una policía absolutamente democrática, absolutamente abierta a la sociedad, y siempre escuchando los reclamos de la gente, que me parece que eso es fundamental. Juan, hablando de seguridad, que lógicamente la función que estás llevando adelante, ¿cómo vivís tu función de ministro de Seguridad con la relación con la prensa? Bueno, tiene vaivenes, es compleja. Yo entiendo, yo siempre entendí el rol de la prensa, y siempre entendí cuál era el juego, si se puede llamar juego, que hay entre el dirigente político, la realidad, y los medios de comunicación. Los medios de comunicación son la polea de transmisión de lo que nosotros queremos hacer, y son el nexo directo con la gente. Probablemente podemos discutir cómo han cambiado las épocas y cómo las redes ahora han reemplazado a algunos medios tradicionales. Yo creo que eso va a volver, porque la legitimación siempre va a estar en los medios importantes. Nosotros siempre que las redes repliquen algo, vamos a ver quién es la fuente. La gente ya empieza a ver de dónde sale esa noticia para saber si le puede dar verosimilitud o no, si le puede dar credibilidad o no. Yo me acuerdo cuando era opositor en el ERCEP, que era un cargo que para muchos era menor, para mí en ese momento era el mejor. Yo tengo una particularidad, ¿no? Yo tengo una forma de asumir los compromisos en la política como en la vida, que son al 100%. Yo cuando fui vocal del ERCEP, para mí no había mejor cargo que ese. Cuando fui legislador no había mejor cargo que ese. Cuando fui concejal, y ahora, y así soy. Entrego todo por el lugar en el que estoy. Yo no soy de los que estoy en un lugar anhelando estar en otro. Yo disfruto y me comprometo con el lugar en el que estoy. A mí, soy ministro de Seguridad, pienso en ser ministro de Seguridad, no pienso en otra cosa que en esto. Y así como en su momento, cuando me llamaba un medio de prensa grande, yo decía, me están llamando, pero también me llamaban medios chicos, y cuando llegué a este cargo, yo le voy a poner el mismo empeño a que me llame la radio más importante del país, como me ha llamado para hacer notas, o el medio más chiquito de Córdoba, le pongo la misma voluntad, el mismo empeño, porque me parece que merecen el mismo respeto, porque son comunicadores, independientemente de la cantidad de gente que del otro lado los pueda estar escuchando. Por eso yo, cuando cuento mi historia de vida, por ejemplo, si del otro lado de la pantalla hay alguien, una persona a la que esa historia le quedó y se da cuenta que puede también, que si yo pude, él también va a poder, yo ya me voy absolutamente conforme. Y si si hay uno del otro lado que entiende que lo que estamos haciendo es en beneficio de la sociedad, y que le estamos poniendo todo el esfuerzo y toda la voluntad y el compromiso del mundo, bueno, eso sirve, siempre sirve. La relación con la prensa siempre
es fluctuante, pero trato de mantenerla. Yo tengo una relación de respeto muy grande con los medios y siento que los medios también tienen una relación de respeto para conmigo, con lo cual no tengo una relación traumática. A mí no me trauma, yo no soy de los que cuando suena el teléfono y un medio me asusto. No se nota, Y mira porque que está siempre... no, siempre pero pero casi de 100 llamadas, 100 son por temas que no son cómodos de hablar. Claro. Sin embargo, bueno, Ahí. hay que poner la cara absolutamente siempre. Eso me parece que es la clave de la política. Juan Pablo, para ir cerrando, bueno, destacar esto que estabas mencionando, que yo te dije cuando comenzamos, esto invisible que vos tenés para compartir, que yo lo rescato mucho, que es la cuestión, la actitud de la pasión que tenés con decir, primero transformándote vos a vos mismo para después salir hacia afuera. Yo tomo esa idea porque, como cuando arrancamos, yo te decía que los jóvenes nos ven, los estudiantes de Derecho, jóvenes recientemente abogados, o no, o el público en general, pero dejar ese mensaje de poder transformar y transformándose uno mismo para después salir y transformar. Yo creo que vos has dicho una palabra que es muy importante, que es la pasión. Hay que ser un apasionado de lo que hace, hay que ser perseverante, no hay que vencer, no hay que caerse ante el primer obstáculo, pero también, y no me quiero que se entienda lo que te estoy diciendo y ojalá que llegue el mensaje, también hay que amar lo que uno hace. Claro. Yo te veo a vos y yo me doy cuenta que vos amás la profesión de abogado. Hay que enamorarse de las cosas que uno hace. El amor es un gran movilizador para que la pasión surja y para que la perseverancia surja. Ojalá que tuviéramos políticos en Argentina más enamorados de la pasión, de la función que cumplen, y creo que tendríamos un país seguramente muchísimo mejor, ¿no? Yo siempre pongo, a mí cuando me preguntan un ejemplo, me dicen, ¿quién es tu ejemplo en la política o tu guía? Bueno, hace poco me lo preguntaron, por eso me vino a la cabeza cuando hablaba de la pasión y de la perseverancia. Yo hablaba de Nelson Mandela. En realidad me preguntaron cuál es el último que había leído, no el último que había leído, sino cuál es el libro que más me quedaba en la mente. Y me acuerdo cuando yo leí Factor Humano, que es la historia de Nelson Mandela, vos ahí te das cuenta de lo que es un dirigente político que ama, que no tiene rencores, claro, que no alberga odio en su corazón y que dio la vida por su pueblo, ¿no? Y un tipo una persona, un ser humano que tenía todo para afrontar su último año de vida con un resentimiento total y sin embargo convirtió ese resentimiento en amor y en pasión, y por eso fue el líder mundial que fue. Sí, tal cual. Gracias, Juan. Nos queda la última pregunta que identifica nuestro programa, que es preguntarte quién sos cuando nadie te ve. El mismo que cuando me ven, exactamente el mismo. Yo soy un tipo que no tiene doble cara. Probablemente los que están más cerca mío, mis hijos, saben que tienen un padre que es absolutamente obsesionado y apasionado por lo que hace. Y bueno, cuando no me ven, intento, todo lo que yo hago, la verdad, todo el motivo que yo tengo es que mis hijos puedan caminar por la calle orgullosos del padre que tienen. Eso es lo que en eso yo me concentro, y que la gente, en la función en la que yo esté, porque eso va a significar que en la función pública que yo cumplí, o en el paso por la función pública que yo he tenido, he hecho lo mejor por la gente. A mí salir a la calle y poder hablar con la gente cara a cara y no tener una guardia de seguridad siendo ministro y no tener, la verdad que me hace ver todos los días que hay muchas veces que me levanto y uno no siente fuerzas para salir y dice, de vuelta, otra vez, enfrentar un día con tantos problemas, pero inmediatamente aparece la pasión, aparece ese amor del que te hablaba, y uno dice, bueno, este es el camino, estamos haciendo las cosas bien. Yo tengo un equipo de trabajo que es absolutamente maravilloso, con el que puedo compartir momentos de trabajo y también momentos de satisfacciones en la gestión pública que los comparto, porque yo soy la cara visible de esto, pero detrás de mí hay un equipo de personas que trabajan incansablemente, y también no me quisiera ir sin decirte que en la Policía de la Provincia de Córdoba encontré un material humano que realmente no imaginaba encontrar, y lo tengo.
y me parece que ese ejemplo que estamos desde el jefe hacia abajo, tratando de dar llevar hacia hasta el último cabo que esté en el último punto de la provincia de Córdoba, va a rendir sus frutos. Quizá falten muchos años para ver la policía que todos queremos, pero estamos en un trabajo muy importante, modificando y cambiando paradigmas que creo que nadie se animó a cambiar. Por eso yo soy un agradecido al gobernador Martín Yarlora, que jamás, que me dio lineamientos generales, pero jamás me limitó en mi posibilidad de soñar, de tener esas utopías que tenemos que tener en la función pública, y por eso soy un eterno agradecido al gobernador. Muchas gracias, Juan, por la visita. Nos queda la última parte, que es darte un obsequio simbólico de nuestro programa. ¿Es una herramienta? Es una herramienta, pero es simbólica. No lo tomes a mal, porque tiene un significado. Acá está grabado con tu nombre y el nombre del programa y de la Fundación Club de Derecho. Y a todos los invitados que han pasado por Foro Íntimo les contamos el significado del presente. Esa es la etiqueta porque es rústico el regalo. Todos se han caracterizado por su pasión, su energía, por tratar de dejar algo en la sociedad donde se han desenvuelto. Y esa fuerza con la que han llevado adelante toda su misión no es suficiente sin la inteligencia que moldee. Entonces, el cincel viene a simbolizar eso. Mirá, esa inteligencia para canalizar toda esa fuerza y esa pasión. Si la gente lo pudiera tomar en sus manos, se daría cuenta que esto es el famoso objeto romo y duro con el que muchas veces se comete un delito. Y esto, que puede ser utilizado como un arma, ¿sí?, para destruir, claramente también puede ser utilizado para transformar y construir. Yo siempre elijo transformar y construir. Gracias, Juan. Gracias por la visita. Muchas gracias. Gracias.